Hoje temos a sorte de ter o senhor Bartomeu Mari e a Kaira Cabanhas e, de novo, Jesus, que é nosso coordenador e curador do Ela Cisneros coleção. Vou passar para ele. Gracias, Jesus. Gracias, gracias. Muchísimas gracias otra vez a la gente de Arte Río, especialmente a Mariluz Bridger y a Tatiana Restrepo, que nos han ayudado a que podamos organizar esta serie de conversas. Hoy vamos a tener 2 sesiones, como en los días pasados. La primera sesión va a ser con los invitados Bartomeu Marí y Kaira Cabañas. La segunda presentación va a ser con el coleccionista colombiano Rafael Nieto, y yo voy a ser el interlocutor para esa segunda conversa, que empieza inmediatamente después de esta, con 5 minutos de diferencia. Las conversas las decidimos organizar a partir de unos temas o problemas que nos parecen como principios importantes para discutir qué significa coleccionar arte contemporáneo en la contemporaneidad, valga la redundancia. Algunos de esos temas que ya hemos estado revisando son la legitimación, el estatus del objeto, la interacción social, cómo educar, cómo relacionarse con el público. Y un cuarto tema que ya hubo una primera conversación acerca de él es el construyendo historias. Construyendo historias se refiere básicamente a la idea de que una colección es mucho más que la acumulación de objetos, que es mucho más que la suma de sus partes, y que cada colección de alguna manera cuenta algo de quién la hace como coleccionista o de la institución, que es un ente también subjetivo del museo que hace esa colección. También está contando algo de sí mismo, ¿no? Está proyectando su visión a través de las obras que coloca en relación. Entonces, para conversar acerca de este tema, me parece tenemos hoy un diálogo entre 2 personas que respeto mucho intelectualmente, son personas muy valiosas. Uno, por una parte, Bartomeu, como director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ha hecho allí una gran labor, igual que la hizo antes en el Vite de Vid. Ya Kaira les va a leer una biografía de la labor que ha hecho a través de los años Bartomeu. Y Kaira Cabañas, yo les voy a leer una síntesis muy reducida de lo que ha sido su trayectoria. ¿Se está oyendo bien atrás? Sí, ok. Kaira Cabañas es historiadora de arte y crítica. Es profesora invitada en el Departamento de Letras de la Universidad Pontificia en Río de Janeiro. Es autora del libro The Mise of a Nouveau Realisme, Art and the Performative in Post-War France, que fue publicado por Yale University Press. En 2012 fue curadora de la exposición Los espectros de Artaud, lenguaje y artes en los años 50, una exposición que fue considerada la mejor exposición del año en el Reina Sofía de Madrid. Además, Kaira ha escrito para una gran cantidad de revistas académicas de arte, así como para catálogos de museos, y es una colaboradora regular de la revista Art Forum. Su próximo libro, que se llama Off-Screen Cinema, Isidore Isou and the Lettrist Avant-Garde, será publicado el próximo mes por la University of Chicago Press. Ahora los dejo con Kaira, que va a introducir a Bartomeu. Perdón. Les recuerdo que la dinámica de estas conversas es que tenemos un presentador, que en este caso es Bartomeu, que va a hablar de su punto de vista acerca de estos
problemas de coleccionismo que le interesan. Y luego Kaira va a responder a su presentación con algunas preguntas para establecer un diálogo. Muchas gracias por venir y estoy seguro que va a ser un diálogo muy interesante esta tarde con ustedes dos. Hola. Gracias, Jesús, por la introducción. Ahora me da mucho placer introducir a mi querido colega Bartomeu Marí, que desde el 2008 es director del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, donde también trabajó como curador jefe desde el 2004. Anteriormente, o sea que también voy a presentar un currículo reducido, pero anteriormente trabajó como director del Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián y como director de Wit de Wit, Center for Contemporary Art en Rotterdam, tanto como curador en el IBAM en Valencia y en la Fundación pour l'Architecture en Bruselas. En 2002 fue curador de la Bienal de Taipei y en 2005 del pabellón español en la Bienal de Venecia. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre arte contemporáneo y ha organizado exposiciones sobre varios artistas internacionales, tanto modernos como contemporáneos, como Raoul Hausmann, Frances Picabia, Lothar Baumgarten, Rita McBride, Gilles Wollman, entre muchos otros, y actualmente también está preparando una retrospectiva de la obra de la artista americana Andrea Fraser. Y bueno, también me ha gustado mucho que en mi carrera profesional he tenido el lujo de también colaborar contigo en varias ocasiones, especialmente en la exposición de Gilles Wollman y también la de Lothar Baumgarten. Entonces, como Jesús ya evocó, el tema de nuestra mesa es cómo construir historias con colecciones, o sea, construyendo historias. Por lo tanto, vamos a pensar cómo una colección es más que las sumas de sus partes. Es un organismo vivo, cambiante, en permanente flujo. Lo que permite que una colección adquiera su sentido es el cómo la organizamos, cómo la colocamos en relación con otras colecciones y con otras maneras de clasificarlas. Cada colección es por eso una historia o muchas historias que se cuentan. Bartomeu hoy nos va a presentar la colección del MACBA y varias presentaciones que él ha hecho y va a explicar en dónde coloca su mirada, cuáles son los problemas o conceptos que la atraviesa y qué queda por lo general visibles con su exposición al público. Entonces, con esta introducción le paso la palabra a Bartomeu. Muchísimas gracias, Kaira, y muchísimas gracias, Jesús. Es un placer compartir esta mesa con ustedes. Y he preparado una presentación, recorrido en slalom por algunas de las muestras de la colección del MACBA, que en el formato de los próximos 20 minutos, no más, porque Kaira va a ser muy estricta en señalar ese término, voy a proponerles recorrer. Yo vengo de una cultura que es ágrafa, que no tiene relato escrito y por lo tanto la narración de las historias es un fenómeno fundamentalmente oral. He seleccionado 3 presentaciones de las colecciones del museo y la última de las cuales precisamente quiere hacer referencia al paso de una cultura del arte contemporáneo centrada en el problema de la visión a una cultura, de consideración del arte de nuestro tiempo que se abre a otros sentidos, especialmente al ámbito del oído, y donde la voz humana tiene un papel muy importante. La primera de estas presentaciones tenía como título Tiempo como materia y se refería fundamentalmente a un intento de leer el arte de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora en términos
de cambio de paradigma en el sistema de percepción. Queríamos hacer énfasis en el hecho de que a partir de un momento determinado hay un tipo de arte fundamentalmente teatral y cinematográfico que impone el tiempo de la obra al espectador. No es el espectador quien decide cuánto tiempo le va a dedicar a una obra, sino que la obra empieza y acaba y somete de esa manera o impone su propio tiempo al tiempo del espectador. Había una referencia histórica que es, tengo que decir antes que el MACBA no colecciona arte de las vanguardias históricas. Nuestras colecciones empiezan en los años 50 o en la segunda mitad del siglo XX, que es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, aunque también hemos en algún momento mirado hacia la posguerra civil española como inicio. Esta referencia es a la exposición que en 1955 tuvo lugar en Barcelona, creo que era la segunda Bienal de Arte Iberoamericano, que es una bienal, es una gran exposición que organiza el régimen franquista. Recuerdo que en 1936 estalla una guerra civil en España, que acaba en 1939 con la victoria del bando nacional de inclinación fascista, y que el gobierno del general Franco dura hasta la muerte de este en 1975 para, digamos, recuperar a principios de los años 80 la tradición democrática y las instituciones democráticas en el país. Esto son imágenes de la presentación de las colecciones del MoMA en Barcelona en 1955. Es muy importante que en ese momento, plena posguerra española, bueno, plena posguerra europea y saliendo ya un poco de la posguerra española, los artistas españoles, catalanes en este caso, entran en contacto con el expresionismo abstracto, con la pintura colorista y de grandes formatos y grandes gestos en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que ya en ese momento se erige como en modelo. Estos son algunos documentos que nos recuerdan a ese momento, y conseguimos, a través de la colaboración con la colección Onash, poder presentar algunas obras de los artistas más significativos, como Morris Louis, como Klein, etc. Son obras de los mismos artistas, no las mismas obras, evidentemente, y del mismo periodo, y las contrastamos con obras de los pintores catalanes de esa época que poco a poco van abandonando la pintura figurativa de orden post-surrealista y adoptan las estrategias de representación de la abstracción matérica que autores como Tapies, entre otros, harán, digamos, conocida como con lo que puede llegar a significar nuestro clasicismo contemporáneo. Es un arranque de colección, probablemente es la primera vez que hicimos, esto es 2009, es la primera vez que me atreví a hacer un recorrido historiograficista, si se puede decir así, intentando narrar una historia del arte que se correspondiera con la historia cultural del lugar. Estas son las primeras salas del museo. Al lado de Millares, Saura, Tapies, las esculturas de Chillida y Oteiza van a conformar también una especie de canon. Aquí nos falta también, en ese momento nos faltaba todavía la pintura de José Guerrero, no tenemos todavía tampoco la pintura de Esteban Vicente, que creo que son grandes artistas, grandes pintores de esa época. Guerrero y Vicente habían emigrado a Estados Unidos y formaban parte de una parte o un trozo de la historia del arte español que, de hecho, a partir de 1938-39 tiene lugar en el exilio.
sobre todo en México y en algunos casos en Estados Unidos. Este era un encuentro también de la escultura de Chillida con la obra de una joven artista que de hecho cita a Chillida en su obra, y en la sala siguiente habíamos contrapuesto un artista que para mí es muy importante, que es Constant. Constant es el padre de un proyecto llamado New Babylon, la última gran utopía global del arte europeo, y en 1956, prácticamente al mismo tiempo que esa exposición de arte de las colecciones del MoMA tiene lugar en Barcelona, Constant está empezando su proyecto utópico de New Babylon y vuelve a politizar la forma. Es muy importante esta relación entre la forma implicada, comprometida y manchada políticamente de la forma abstracta, neutra y desvinculada de los avatares del mundo. Me podría extender durante horas hablando de New Babylon, pero les he prometido un recorrido en slalom muy rápido. Espero que después haya ocasión para preguntas y comentarios que no puedo hacer ahora. New Babylon expresa la confianza en la posibilidad de construir un nuevo mundo. Constant trabaja en él desde 1954 hasta 1974, creo, que es el año en que Hans Haacke realiza Sapolsky and Company, que es una de sus obras más importantes de esta época, una crítica a cómo el mundo de la especulación inmobiliaria provee, de hecho, cómo los mecanismos de la especulación inmobiliaria en Nueva York van a propiciar grandes concentraciones de capital en estos momentos. En los años 70 la ciudad ya no es el escenario para la visualización de una utopía colectiva, sino que es el teatro para el ejercicio de la especulación inmobiliaria como seguimos conociéndolo hoy en España. Interesaba también hacer un paso después de ver cómo la ciudad es el territorio donde, o el mundo del urbano es el territorio donde se expresan los deseos y los conflictos de esta segunda mitad del siglo XX. Nos interesaban artistas como Lothar Baumgarten, que se alejan de la ciudad en los años 70 para buscar en la naturaleza la materia prima para ubicar su producción artística. Estas son una serie de fotografías relacionadas con su estancia en las mesas del Amazonas, en territorio venezolano, donde Baumgarten estuvo viviendo con miembros de la tribu de los Yanomami. Es también una obra relacionada con la nomenclatura, los topónimos y los nombres de los ríos en lenguas originales de esas comunidades, que evidentemente es el único sitio donde las lenguas aborígenes han sobrevivido. La temática del campo, de la naturaleza, también se explicitaba con una obra fabulosa de Robert Smithson, uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, en mi opinión. Esta fabulosa película sobre la Spiral Jetty es uno de estos grandes monumentos, y nos da también una pista sobre cómo coleccionamos en el museo. El museo tiene una estructura público-privada. Los fondos para adquirir la colección provienen de las aportaciones de una fundación privada, que son individuos y empresas del entorno español fundamentalmente, que dan dinero para comprar esas obras para el museo. España es un país que no tiene deducciones de impuestos relacionados con estas actividades, y por lo tanto me parece realmente una gran proeza, o casi un milagro, llevar a cabo esta actividad con dinero privado.
hemos también estudiado mucho el mercado para encontrar obras que son de fácil acceso económico, aún siendo obras de una gran potencia. Esta película de Robert Smithson, como lo son, por ejemplo, también las películas de Gordon Matta Clark, tienen precios muy asequibles y tienen un gran impacto tanto histórico como tienen una gran significación histórica y un gran impacto estético. Estos son documentos y obras de esa primera época de Lawrence Wiener, un artista que también precisamente empieza su trabajo con relación a la naturaleza e desarrollará también su giro lingüístico desde la perspectiva del land art. Una sección siguiente se dirigía a ver las características de una abstracción geométrica que fundamentalmente fue eliminada del panorama artístico en España a raíz del éxito y de la preponderancia de la abstracción matérica y gestual de los artistas, como he mencionado antes, Tapies, Millares, Saura, Hernández Pijuan, etc. Al fondo es obra de un artista llamado Pic Adrian. Casi no se ve las esculturas de Gego, una artista venezolana también de la cual el museo tiene un importante conjunto de obras, y a la derecha obras de Soledad Sevilla, una artista que en los años primeros 70 está experimentando con formulaciones matemáticas y que representa este espacio de una abstracción de orden racionalista opuesta a esa abstracción emotiva e irracionalista existencial de los abstractos matéricos y gestuales. También la obra de Pablo Palazuelo ocupa un lugar en esta línea que es, como he dicho, prácticamente inexistente o en todo caso muy poco estudiada y muy poco valorada en la historiografía del arte española. La obra de Armando Andrade Tudela, en primer lugar, nos recuerda también y nos hace un contraste de generaciones y de lenguajes. En el fondo, una obra de Joaquim Chancho, otro de estos artistas muy poco valorados, en mi opinión, y muy poco conocidos a causa fundamentalmente de ese ir a contracorriente de la estética dominante. Bien, una última sección en esta exposición tenía que ver con el arte, la eclosión del arte pop y ese pop europeo que a mí me interesa mucho contraponer al arte pop norteamericano, puesto que el pop europeo tiene una raíz contestataria, crítica muy contraria al ensalzamiento del producto industrializado y de la sociedad de consumo. El arte pop, el término de arte pop se acuña también en torno al año 56, que es por Richard Hamilton y el grupo y el Independent Group llegan a identificar, a acuñar este término, y fijaros que hemos empezado la exposición en 1955, prácticamente hemos llegado a la década de los años 70 en este recorrido. Era la primera vez que yo intentaba sintetizar esta apreciación en esta lectura del arte tan condensada. En esta sección pop tenemos obra de Richard Hamilton y Dieter Roth, que realizaron conjuntamente. Tenemos obra de una serie de artistas catalanes que fueron etiquetados erróneamente como artistas conceptuales desde los años 80 y que, en mi opinión, son claramente artistas dentro de una órbita del arte pop europeo, donde no solo estaría Richard Hamilton, sino también artistas como Gerhard Richter o como, se me va el nombre siempre de su colega del que había la exposición en el MoMA recientemente, Sigmar Polke. Estas obras son obras de Joan Rabascall, un excelente artista catalán muy poco conocido también
porque vive en París desde el año 59, Jaume Xifra, y Zush, un artista psicodélico que ya en los finales de los años 60 está trabajando en esta línea psicodélica del arte pop, y un artista absolutamente fabuloso, Raimundo Patiño, artista gallego que en los años 72, todavía en plena dictadura franquista, realiza un trabajo muy relacionado con el lenguaje del cómic, con un ambiente punk clarísimo. Este es un trabajo que utiliza la lengua gallega, muy similar al portugués, y bajo el régimen de Franco estaba prohibido usar en público las lenguas diferentes a las del español, que eran el catalán, el euskera y el gallego. Esto es un cómic, o en la forma de un cómic, explica un complot entre el Vaticano y la CIA para eliminar a la última persona que hablaba vegliota, que es una lengua que simboliza, en este caso, el gallego. Y es evidentemente una historia paranoica y absolutamente sacada de, digamos, de estas características pop sucio, que le convierten en uno de los artistas más curiosos y más singulares de estas colecciones. Realmente lo hemos estado presentando mucho en diferentes contextos y es un descubrimiento muy interesante. Voy a acelerar porque ya me he comido los 20 minutos de mi presentación y únicamente la exposición continuaba declinando una serie de temas que ya se acercaban más hacia nosotros, pero que fundamentalmente continuaban centrados en los años 60, 70, principios de los 80, que es los momentos de ruptura más grandes y más importantes en el arte, tanto español como internacional. Esto es una obra de Francesc Torres que simboliza también el trauma de la guerra en España. Está realizada justo después de morir Franco. A la derecha tenemos una serie de obras de León Ferrari. Nosotros no sabíamos sobre la represión y las torturas en Argentina en la época militar, y una obra de Francesc Abad sobre los fusilamientos en la posguerra civil, en la época posterior a la guerra, que tuvieron lugar en Barcelona, en el lugar donde ahora se erige el Fórum de las Culturas, que es uno de los grandes desarrollos urbanísticos de la ciudad. Ese terreno fue utilizado para numerosísimos fusilamientos y digamos que forma parte también de todos esos paisajes de silencio que todavía hoy forman parte de la cultura española. Una parte muy importante también de nuestras colecciones tiene que ver con la poesía experimental, con el uso del lenguaje, con artistas como Marcel Brotars y con artistas también como Antoni Llena, que encontramos en esta instalación. Son trabajos que transportan o que sitúan, mejor dicho, la palabra y el habla, desde el signo hasta el fonema, en el centro de la producción artística por parte de artistas de diferentes contextos y diferentes generaciones. Una obra de David Lamelas. Esta era una sección que tiene que ver con la crítica de los medios de comunicación masiva. David Lamelas es también un artista bien representado en nuestras colecciones. Antoni Muntadas, Eulalia Grau, un artista que hemos redescubierto también, puesto que su trabajo de los años 70 no se volvió a exponer nunca. Eulalia Grau formará parte de la exposición sobre el arte pop europeo que planteará en 2016 la Tate Modern, y ha sido uno de los descubrimientos también para mí más importantes de estos años en el MACBA. En el fondo, obras de Joan Rabascal y de Gilles Wallman a la derecha, Eugenia Balcells,
un trabajo también muy relacionado con la deconstrucción del lenguaje cinematográfico. Y voy a ir pasando rápidamente para llegar a lo que era, bueno, Sanja Ivekovic es una artista que tiene varias obras expuestas también en estos momentos en varias exposiciones de Río de Janeiro, y tiene una relación también muy importante con lo que es las artistas catalanas de los años 60 y 70, y la obra de Muntadas a la izquierda con la documentación perteneciente al grupo de activistas de Tucumán Arde, de la crítica a los medios de comunicación masiva pasamos también a la noción de historia y a la noción del activismo social. León Ferrari de nuevo, y como no queda mucho tiempo voy a centrarme en la última obra que bueno, son obras que tenían que ver con el mundo del teatro, con el mundo de la performance. Como he dicho antes, pasábamos de un arte proveniente de la pintura, de un arte estático a un arte dinámico y a un arte que apela a todos los sentidos, puesto que todos estos trabajos tienen una carga sonora muy importante. Esta es la obra de Joan Jonas que presentó en la documenta comisariada por Oquien Besor, la documenta 11, si no me equivoco. Y una última sección tenía que ver con el ámbito del aprendizaje y del juego, el aprendizaje más allá de las escuelas de la educación oficial y el juego como actividad subversiva dedicada a la pura obtención de placer y al juego y al desinteresado. Una referencia también a Øyvind Falstrom, un artista nacido en Brasil, de origen sueco, y que realiza la mayor parte de su producción en Nueva York, artista también reivindicado por el MACBA, de quien tenemos una colección muy importante. Y la última obra, espero llegar a ella en algún momento, es esta, es The MIT Project de Matt Mullican, que es una síntesis de esa supuesta oposición entre aprendizaje y juego y obtención, digamos, desinteresada de placer. Es una adquisición extraordinaria que pudimos hacer en 2009 e integrarlo en las colecciones del museo. Es una gran enciclopedia del conocimiento subjetivo dispuesto dentro de lo que es la estructura de un campo de juego, de un campo de deporte. Y con esto voy a concluir, porque esta era solo la primera de las 3 exposiciones, pero el tiempo es lo que es y el narrador también es lo que es, o sea que si Kaira tiene la bondad de reunirse conmigo y Jesús, pues daremos paso a la conversación. Gracias. Sí, pueden seguir. Sí, exacto. Hello, okay. Gracias, Bartomeu, por presentar esa presentación de la colección. Si no me equivoco, que se llamaba El tiempo como materia. Sí, correcto. Y entonces, en esa ocasión, en esa presentación de la colección, en la publicación que corresponde a esa muestra, tú formulaste una pregunta que me parece interesante pensar en eso hoy. Preguntaste en el contexto de tu texto: ¿es posible ser contemporáneo y un museo al mismo tiempo? Y en este momento, en el contexto de lo que tú habías escrito, tu respuesta fue: el MACBA de hoy desea ser contemporáneo antes que museo. Entonces quería que si podrías ampliar un poco estas ideas sobre la diferencia de lo que significa para ti ser un museo o ser contemporáneo, y lo que tú piensas que son las presiones para ser contemporáneo y cómo eso ha cambiado el modelo de las colecciones y también del museo. Sí, la cita o la pregunta que yo hacía es... Upa. El agua se ha suicidado.
La pregunta corresponde a una cita que se le atribuye a Gertrude Stein, quien, cuando abrió el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aparentemente le dijo al director, creo que era Alfred Barr, le dijo: mire usted, esto de ser museo y moderno no puede ser. O se es una cosa o se es la otra. Para la transformación de esa frase en pregunta, en nuestro contexto también respondía a un conjunto de tensiones muy importantes en las que vivimos, sobre todo a partir de 2010, con relación a las exigencias y a las expectativas locales de qué es y cómo y qué debe producir el museo. Por una parte, era la primera vez que intentábamos hilvanar un relato que tuviera una relación con la historia propia o con cómo se ve la historia desde nuestra posición, y por la otra que tuviera también una proyección y una repercusión internacional. Han visto que hay artistas catalanes, hay artistas españoles, hay muchos artistas internacionales, pero son todo artistas que ya tienen una cierta edad. Hay muy pocos artistas jóvenes. Entonces, la pregunta era una manera retórica de anunciar también que esas tensiones iban a tener que continuar y que tendríamos que ir respondiendo a expectativas contradictorias. Por una parte, se pide al museo que escribe la historia; por otra parte, al Museo de Arte Contemporáneo se le pide que esté comprometido con los artistas de su generación y con artistas, con los artistas de tu tiempo tienes muy poca perspectiva. O sea, podemos hablar con una perspectiva ahora bastante cómoda sobre el trabajo o sobre los años 50, los años 60, incluso los años 70. En estos momentos en el museo hay una presentación de la colección que empieza a historizar los años 80. Y fundamentalmente, para acabar, la pregunta que nos hacíamos retóricamente era para decir: vamos a apoyarnos en la tensión que existe en esos términos que están en contradicción el uno con el otro. Porque yo no sé resolver esa cuestión. Prefiero jugar con ella, prefiero implicarme en esa contradicción, pero sé que no se va a resolver. O sea que mejor que esté visible la contradicción. Claro, es eso. claro. Bueno, tú mencionaste ahora la última presentación de la colección que se llama El legado inmaterial, y tiene que ver también con esta cuestión de, bueno, qué supone ser un museo y qué supone ser contemporáneo. Pero en el contexto de esa presentación, que hablas mucho de la creación de microhistorias, entonces me interesaba que si podrías desarrollar un poco esa idea de historia versus microhistoria. Y las estrategias curatoriales que tú utilizas para hacer visible esas microhistorias. La idea de las microhistorias es una aportación de una serie de autores italianos de los años 60 que fundamentalmente dirigen su mirada hacia eventos que hasta ese momento estaban encasillados, estaban clasificados como en el ámbito de la anécdota. Las anécdotas no producen historia, aparentemente, y para esos autores precisamente les parece importante escribir desde aquellos eventos y situaciones que no cuentan para la historia en mayúscula. Entonces, nosotros también, hasta hace muy poco, teníamos una participación en la historia en mayúscula muy mínima. Los artistas españoles o catalanes que forman parte del relato artístico de la historia
del arte moderno y contemporáneo son Picasso, Dalí y Miró, aunque estos tres artistas también se pueden considerar artistas franceses, ¿verdad? Sí. El arte contemporáneo de nuestro contexto, llámesele catalán, llámesele español o como se le quiera llamar, no forma parte de la gran historia con H mayúscula que hoy dictan fundamentalmente las subastas y el mercado. Aún así, nos parece muy válido saber descifrar o saber leer cómo esas producciones artísticas que todavía no tienen un lugar dentro del relato global sí tienen una función y ocupan un papel muy importante dentro de esos relatos locales o dentro de lo que se ha llegado a denominar la modernidad provincial, ¿no? Que no es la modernidad de las grandes capitales, de las grandes metrópolis del mundo en el que vivimos, sino que es la modernidad que se desarrolla en contextos, a mí no me gusta la palabra, pero se le pueden llamar periféricos, ¿no? Por oposición a la idea de centro, y que son igualmente valiosas para llegar a configurar un mapa del mundo artístico más complejo y más rico. Lo que se podría como llamar de otras modernidades también, sí, de alguna forma. Voy a hacer una tercera pregunta y luego lo abro al público, que tiene que ver con el centro de estudios. El MACBA tiene un fabuloso centro de estudios y es un lugar donde yo he trabajado, investigado, escrito con mucha frecuencia. Y entonces quería, Bartomeu, si podrías hablar un poco sobre la relación entre la colección del museo y la colección de material documental, documentos de archivo en el centro de estudios y cómo eso se interpenetra y influye también en la construcción de la colección. Sí, el centro de estudios del MACBA se inauguró en 2007 y fue una creación permitida por la entrada en el patronato del museo del Ministerio Español de Cultura, con una aportación en esos momentos de 2 millones de euros, que fue lo que permitió arrancar ese proyecto, para el cual utilizamos un edificio contiguo al museo, que es un edificio del ayuntamiento, pero que no había tenido un uso determinado. Fundamentalmente, el centro de documentación es la bisagra o la conexión entre la colección propiamente dicha y la biblioteca. Uno de los problemas más gordos que tenemos los museos es que los artistas hacen cosas y después vienen gente como nosotros o gente como los restauradores o los curadores y les ponemos nombre a esas cosas. Y según qué nombre les demos, esas cosas van a tener una vida determinada o van a tener otra. Por ejemplo, una obra de arte va a tener una vida hiperprotegida. Va a estar muy cuidada con unos controles de temperatura, de humedad. Para tocarla tendrás que poner guantes blancos. Cada vez que se mueva deberás asegurarla y te gastarás un montón de dinero pagando a una empresa aseguradora por si le pasara algo, etcétera. Los libros no. Los libros, si se te rompe uno, te compras otro y se supone que... en cambio, el mundo del centro de lo que tiene el centro de documentación es algo que está entre medio y es algo que es esencial para poder escribir la historia del arte contemporáneo. La documentación fundamentalmente concierne fotografías, imágenes, cartas. Tenemos también la contabilidad de un artista, con la cual sabemos cómo se ganaba la vida. Tenemos la biblioteca del artista, si sabemos también cuál fue su desarrollo intelectual y qué lecturas animaron qué periodo, etcétera. Tenemos su correspondencia, como he dicho, con lo cual podemos reconstruir el tejido de sus amistades y sus intercambios. Tenemos cosas
a veces muy curiosas y a veces muy banales, pero con las cuales se puede escribir historia. Es información básica y, como han visto, en muchos casos lo utilizamos como material de exposición también. Bien, el Centro de Documentación es una apuesta estratégica porque los museos que no escriban historia tenderán cada vez más a ser aparcamientos de exposiciones. La colección más el centro de documentación más la biblioteca es lo que permite que un museo como el MACBA, que es de tamaño modesto y de presupuesto todavía más modesto, pueda producir sus exposiciones, pueda redactar sus narraciones y sea autónomo en el... bueno, autónomo no, pero que tiene una voz que forma parte de una red de productores de conocimiento. Sin centro de documentación sería muy difícil hacerlo, porque estaríamos mirando obras de arte aisladas. Ninguna obra de arte tiene sentido aislada hoy en día. Y otra cosa muy importante es que yo creo que la historia del arte contemporáneo no se puede escribir con los métodos que se han utilizado habitualmente para escribir la historia del arte antiguo, que es estudiando las características físicas de la obra en sí. Para el arte moderno, y una gran parte del arte moderno y casi todo el arte contemporáneo, la historia debe escribirse a partir de las exposiciones. Y eso es algo que cada vez más, yo creo que poco a poco, ya nos hemos inventado un género nuevo de la historiografía del arte contemporáneo, que es la historia de las exposiciones. Hace 10 años nadie hablaba de esto. Bueno, quizá algún loco... Sí, pero ya es algo que ha emergido, algo que ha emergido en los últimos 10 años. Entonces, casi como una disciplina dentro de la historia del arte, ¿sabe? Otro campo de investigación. Claro, entonces... ¿Es la hora? No. Hay que decir que el MACBA también tiene un proyecto pedagógico muy importante, que es... Por una parte, está vinculado a la difusión y a la iniciación al arte, pero por la otra está muy vinculado a la especialización. Y esto es en el formato de un programa de estudios... Sí, hombre, sí. Esto es en el formato de un programa de estudios independientes que está muy pensado con el modelo del Whitney en el inicio, pero que sitúa al museo también dentro de la línea de valor de la producción de conocimiento académicamente reconocido. Sí. Que todo hay que decir que sus límites y sus características tiene, pero insisto que venimos de un contexto cultural en el que la historia del arte era un factor muy anecdótico, y que la historiografía del arte contemporáneo en España es todavía hoy algo muy poco valorado y muy poco practicado. Era muy importante para nosotros también formar a esos autores, formar a esas voces que van a hacer o que nos van a contradecir. Darle los recursos, ¿no? ¿Perdón? Darle los recursos. Sí, pero también las técnicas y las perspectivas. Es decir, es muy interesante ver a partir de qué momento nacen relatos contradictorios a los que hemos estado estableciendo nosotros. Probablemente todavía es demasiado pronto y nuestros relatos los hemos presentado por un periodo de tiempo muy corto y muy poco argumentados. Porque en todo esto, a partir de 2011 también nos sumimos, a partir de 2009 somos pues carne de la crisis económica que hace que nuestros recursos para programar, para producir, para publicar se reducen muy drásticamente. Entonces es probable que
mirándolo con un poco de distancia, nos falte todavía masa crítica para llegar a pretender la normalización de esa situación, pero el MACBA es un museo laboratorio, es un museo dedicado a la innovación, es un museo que no contiene artistas marca. Picasso, Miró y Dalí están en otros museos y de una manera muy decidida tiene que dedicarse a la inversión en el presente y la mirada hacia el futuro. Por una parte es una ventaja, porque yo no me tengo que preocupar por resolver los problemas de las vanguardias históricas. Por otra es un gran inconveniente, porque en Barcelona no tenemos un museo donde se pueda leer esa aportación de las vanguardias históricas, de las cuales las prácticas contemporáneas son hijas, ¿no? Pero hemos empezado por aquí. ¿Aceptas una pregunta? Sí. Tenemos tiempo, una pregunta o dos. Solo pido que la pregunta sea una pregunta y no un discurso. ¿Alguna pregunta? Marta. Por allá. Sí. Y después Marta. Habla al micrófono. Disculpa, que el micrófono no está encendido. ¿No tiene sonido? Quisiera que usted pudiera aclararnos un poco más por qué es tan importante estudiar el arte contemporáneo a través de la historia de las exposiciones. Sí, es también importante la ideología de nuestro tiempo, la sociedad de consumo, la biografía del artista. Sí. Yo creo que una parte muy importante de la producción artística moderna y contemporánea depende de la manera como se presentó originalmente por parte del artista. Esto desde el punto de vista formal, pero me parece que es uno más de los instrumentos o de las características, de los criterios que tenemos para apreciar el valor de una determinada producción. Por otra parte, también la historia de las exposiciones nos habla de la historia de las ideas. O sea, hay un libro muy básico, pero muy interesante, que he descubierto hace poco, aunque se publicó hace casi 10 años, que son los prefacios de los catálogos de una serie de exposiciones muy importantes de los últimos 20 años. Y ahí ves cómo evolucionan las ideas, y ahí también ves cómo se aceleran. Y eso no cambiará el arte, pero sí cambiará la manera como lo veamos. Y es muy importante. La obra de David Lamelas, por ejemplo, estuvo ignorada y completamente sin base informativa ni teórica que le permitiera entrar en el circuito de visibilidad de los museos hasta que determinadas personas y trabajos pues construyeron esa base. Y conocemos muchos artistas cuya obra en su momento pues tuvo una repercusión y ahora tiene otra, ¿no? Esto lo vemos a través de las exposiciones y todo aquello que envuelve a las exposiciones, que ya digo que hoy en día es muchísimo más grande y muchísimo más feroz y voraz que hace 20, 30 años, cuando el mundo del arte era pequeñito y era muy tranquilo. Temos tempo para uma outra pergunta. Sim, boa tarde, estão ouvindo? Então, vou falar em português. Sim. Eu trabalho no MAN do Rio de Janeiro e também lá nós temos um centro de documentação bastante importante para a história da arte brasileira e do Rio de Janeiro.
você falou nessa situação intermediária entre a biblioteca e a coleção e o centro de documentação como esse espaço para o estudo das coleções. Eu gostaria de ouvir de você qual a sua opinião sobre esta revisitação que o mercado da arte está fazendo dos documentos e como é que eles são colocados no mercado y ese espacio que el mercado de arte está ganando. Es una pregunta muy interesante porque es verdad que el mercado, que se lo come todo, ha descubierto que los archivos de artistas también pueden ser un objeto de comercio. Por una parte, estamos en un sistema económico liberal y poca cosa podemos hacer, pero por otra yo tengo que lamentar desde el punto de vista del historiador o del yo no soy historiador pero me comporto como tal a veces, como persona de museo tengo que lamentar que se complique terriblemente la tarea de conservar, de estudiar y de difundir cuando por la voracidad del mercado nos salen competidores con quienes no podemos competir y incluso museos amigos o museos colegas acaban compitiendo o acabamos compitiendo entre nosotros mismos para adquirir determinados fondos de archivo cuando, en mi opinión, lo que denominamos fondos de archivo no debería ser objeto de comercio. Y aquí podríamos abrir un debate sobre qué es un fondo de archivo, qué es obra, qué es el valor, qué no es. En general, yo creo que debemos contar o debemos buscar la complicidad de aquellos que son propietarios de estos archivos, que sean los artistas mismos o que sean sus familiares, para hacerles entender que el valor real de esos archivos es para precisamente permitir esa escritura de la historia y el valor no es la monetarización de esa información, ¿no? La realidad, de nuevo, es otra. Y en las subastas encontramos pues cartas de artistas, encontramos pues objetos o materiales, diarios, etcétera, que podrían considerarse así. Pero para lo que es el arte contemporáneo, me refiero, por ejemplo, a cartas de los grandes autores de las vanguardias históricas, ya están en el mercado. Muchos de los artistas que conocemos nosotros y con quienes trabajamos no están sus archivos no están en el mercado y con ellos todavía es posible llegar a un pacto, a un acuerdo precisamente para salvaguardar la capacidad de investigación y de creación de conocimiento. Sí, hay una relación, creo que es ambigua con ese tema. Por otro lado, gracias a que el mercado opera de esa manera, muchas de estas figuras han sido recuperadas, ¿no? O sea, ese mercado también provee de unos recursos que permiten que muchos de estos artistas, como nuestro amigo David Lamelas o muchas de estas figuras que de los años 60 y 70 que fueron pioneros y que quedaron olvidados en algún momento dado, pues el mercado ha permitido que se les recupere. Hay un interés de coleccionistas particulares que han apoyado su trabajo. Sí, y al mismo tiempo entiendo lo que tú dices, ¿no? Que estos archivos deberían ser, sobre todo, tratados de conservar en su integridad, ¿no? Porque una de las operaciones que hace el mercado, que esa es la parte mala del mercado, es que empieza a fragmentar estos documentos y los empieza a convertir en obras
como objetos únicos, ¿no? de valor, con un valor especial, atractivo, para que pueda tener un precio y una posibilidad, un potencial de ser demandado y que competido entre los diferentes coleccionistas. Y entonces ahí empieza esos archivos a desintegrarse, ¿no? Que eso es lamentable. No creo que hay blanco y negro acá, ¿no? Creo que son negociaciones que son muy actuales además, y es un buen aprendizaje que uno siente que se va desarrollando a diario, cómo conciliar los diferentes intereses, ¿no? Cómo conciliar los intereses del mercado, los coleccionistas, los artistas, los que preservan la memoria, para que esos objetos que deberían servirnos sobre todo como fuentes para comprender mejor qué es lo que es la producción artística de nuestro tiempo, pues tengan esa posibilidad, tengan acceso al menos, ¿no? De los investigadores. Yo creo que esas son negociaciones posibles, ¿no? Digamos que los coleccionistas, los galeristas, los propios artistas que también se benefician de la venta de esos objetos y que les permiten seguir produciendo, pueden de alguna manera, tiene que haber como un aprendizaje en el que ellos entiendan y muchos ya lo entienden, que esos documentos son importantes que se puedan acceder. Hoy en día tenemos un fenómeno que es, yo diría que una de las novedades con las que tenemos que lidiar en nuestro tiempo, que es el coleccionista que es como una entidad pública, ¿no? El coleccionista privado que crea fundaciones y que le da acceso al público a las obras. Muchos de estos coleccionistas sienten que una de sus grandes responsabilidades, uno de sus grandes compromisos es estar de cara hacia el público, y por lo tanto son colecciones que en lugar de la fórmula antigua del coleccionista como acaparador, como alguien que monopoliza el valor de algo, que lo guarda en secreto en el sótano de su casa, ese es un modelo cada vez más en desuso. Entonces estamos, sí, ante un mercado que es muy voraz, pero también en medio de eso se están transformando los modelos. El modelo del coleccionista hoy en día es un modelo que va más hacia el público, porque sabe que justamente el valor de la obra se construye no solamente por la magia de la designación del coleccionista, del mecenas, que mágicamente convierte todo en oro, sino que es un conjunto muy complejo de circunstancias, de negociaciones que permiten que algo adquiera su valor. Y en arte, obviamente, el valor que priva es el valor de la posibilidad de un aporte intelectual por parte de esa producción artística específica de la que se está hablando. Entonces creo que hay matices, estamos viviendo tiempos en que estos modelos están cambiando, y creo que tenemos que tenemos que entender bien la situación para ser capaces de negociar estas situaciones en las que se presentan cosas como esta que planteaba tu pregunta, de qué pasa con los archivos cuando se vuelven materia de mercado. Yo les quiero agradecer muchísimo a Bartomeu y Kaira. Fue un diálogo muy bueno, muy productivo, muy de cara a ustedes, muy de cara al público. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y enseguida volvemos con la última de los ciclos de conversa. Gracias por venir.